Bienvenidos a todos a esta conferencia, esta es la tercera conferencia ya, sobre este seminario de profecías bíblicas. Hoy, los 4 caballos del Apocalipsis, un tema muy interesante. Bienvenidos a nuestros hermanos de las redes también, que ya se pueden conectar para escuchar en directo estas conferencias. Y recordarles que está el librito de todas las conferencias, de todas, con todos los versículos, uno por uno, para luego estudiar en casa y ver si lo que ha dicho el pastor es verdad o no es verdad, porque eso es muy importante. Y los que están en las redes, también está el libro por PDF para todo aquel que lo desee. Amén. Cuando lees Apocalipsis, da un poquito de miedo, ¿verdad? Cuando empiezas con los caballos que empiezan a cabalgar, uno se llama muerte, el infierno va detrás, otro se llama hambre, uno que lleva la peste y las guerras, y bueno, da un poquito de pavor, ¿no? Cuando empezamos a leer estos episodios. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, de los versículos del 1 al 8. Amén. Apocalipsis 6, del 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí un tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Apocalíptico, realmente lo que acabamos de leer, por eso es el Apocalipsis. Desvelar la cortina es lo que significa Apocalipsis. Esta mañana hemos hablado sobre el arrebatamiento de la iglesia y cómo la iglesia será arrebatada y llevada en el cielo. Hemos estudiado con profundidad las escrituras, donde en Tesalonicenses nos dice que cuando sea arrebatada la iglesia, entonces, la palabra entonces es seguido, no hay una pausa, no hay nada entre medio, aparecerá el hombre de pecado. El hombre de pecado, que Juan le llamó el anticristo, también le llamó la bestia. El cuerno pequeño le llamó Daniel. Es el que inaugura los 7 años de la tribulación, los últimos 7 años del reino de los hombres. Después de estos 7 años, el hombre nunca más volverá a reinar en la tierra. Su reinado ha llegado a su fin. Y lo hace con estos 7 años de la tribulación y bajo el reino de este maléfico ser que se llama el anticristo.
podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es la tribulación? ¿Y cuándo empezará la tribulación? La tribulación es un espacio de 7 años en el cual Dios juzga este mundo por 3 causas. Vamos a ver en Isaías 24, de los versículos del 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo está a punto de derribarse. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, que es lo que estamos viendo en la actualidad. El mundo está contaminado por causa del hombre. Y ahora dice los 3 motivos. Porque traspasaron las leyes. ¿Qué leyes? Las que puso Jehová. Las leyes del bien y del mal. La ley que todo ser humano tiene cuando nace, la conciencia. Y cuando el hombre no toma en cuenta su conciencia, sino, como hemos dicho esta mañana, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, ese hombre ha dejado de ser una persona racional para convertirse en una bestia o en un animal, que son los que no tienen conciencia y no obedecen a sus conciencias. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho. El derecho, falsearon el derecho es que cambiaron la ley que Dios había hecho. La ley que todos los hombres viven en esta tierra, la ley de la vida, la ley de la muerte. Todos tenemos derecho a la vida. Está lloviendo un poquito y se escucha. Está todo tapado. Falsearon el derecho. Cuando las leyes nos indican otra cosa que no es lo normal, es que algo no funciona bien en esta naturaleza humana. El ejemplo, el mundo homosexual, el transgénero, donde los homosexuales han existido en todos los tiempos. Desde el principio encontrábamos una ciudad, Sodoma y Gomorra, dominados por ellos. Pero nunca en la sociedad, nunca se había instituido o sí, una palabra así, ahora no me sale. Nunca se había hecho de por ley de que los homosexuales pudieran no solo casarse, sino adoptar pequeñas criaturas y criarlas entre ellos. ¿Qué será de estas criaturas? ¿Qué será de estos niños cuando sean mayores? Si sus ejemplos están totalmente equivocados de la verdad. Porque ¿qué? Vamos a dejar la Biblia, aparcamos la Biblia y vamos a la biología. ¿Qué nos dice la biología? ¿Por qué una mujer es una mujer? Porque en sus genes hay un cromosoma que se llama X. Y si esta mujer que tiene un cromosoma X dijera, no, es que yo no soy mujer, yo me siento hombre, el problema no está en sus genes, el problema está aquí. Puede haber sido influenciada desde pequeña por la familia, por el entorno, pero su conciencia le dicta que ella es una mujer. Pero dice la Biblia que los hombres cauterizan la conciencia, como estábamos hablando antes. La convierten en un callo. Y cuando la conciencia se convierte en un callo, que es la palabra cauterizar, entonces resulta que tú ese callo lo pinchas y ya no te duele. Y ya no quieres escuchar a tu conciencia. Y entonces ese ser humano pasa a otra condición diferente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 que a estos los entrega a una mente reprobada.
o sea, a una mente que no es la mente de Dios. Por tercer punto, quebrantaron el pacto sempiterno, que no es otra cosa que el pacto del matrimonio. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese pacto que hizo Dios con Adán y Eva desde el principio, cuando Adán le dio a su mujer y le dijo: lo que una Dios, no lo separa en humano, son una misma carne delante de Dios. La unión de un hombre y la unión de una mujer, espiritualmente delante de Dios, es una sola entidad. Por eso, esta mañana hablábamos a quién se atribuyó el pecado de la humanidad, si fue Eva la que cogió el fruto. Y sin embargo dice Romanos que por un hombre entró el pecado. Porque delante de Dios esta unidad es indivisible. Uno. Y esta unidad es la que lleva este pacto sempiterno que hoy se ha quebrantado. Cada cual haga según le apetezca. Y no solo te lo dicen, sino que las leyes te lo aprueban. Hemos llegado a un punto donde las leyes van contra no solo la razón, sino contra todo lo que tiene que ver Dios y las leyes que Dios ha puesto en esta tierra. Por ese punto es que llegará la tribulación, porque una sociedad que vive bajo estas tres premisas, ya no tiene marcha atrás. Tú cuando a un niño le enseñan en el colegio que a los 12 años él puede elegir el sexo que tiene, ese niño, su mente ha sido trastocada, su mente ha sido estorbada, su infancia ha sido totalmente revocada. Cuando un varón de 40, de 50, de 60 años busca el placer en un bebé o en una criatura menor de 6, 7 años, como estuvimos viendo en aquella película que emitimos aquí en la iglesia, Sonidos de Libertad, te das cuenta que el ser humano ha dejado de ser humano, de ser ser humano. ¿Qué le va a pasar a esta sociedad? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra cuando desde el más grande hasta el más pequeño querían conocer a los ángeles, querían tener relaciones con los ángeles, con estos hombres, querían pervertirlos, no, querían violarlos, era la palabra exactamente que estaba buscando, que aquella sociedad ya no tenía futuro. Aunque hubieran muerto los padres, los hijos continuaban igual. Estoy haciendo un pequeño recordatorio de estas cosas que hemos hablado durante estos días. Y por esa causa, porque este mundo está perdido, porque este mundo ya no tiene salvación en este aspecto, sino porque el mundo está totalmente contaminado bajo los moradores de este planeta. Por eso llegará la tribulación. Y la iglesia será arrebatada. Y en ese preciso instante surgirá el primer caballo. En la Biblia tenéis que entender que la tribulación también se conoce como el día del Señor, o la semana 70 de Daniel, o el día de la angustia de Jacob. Si alguien quisiera saber lo que va a ser la tribulación, Sofonías, que es un pequeño profeta del Antiguo Testamento, él nos dice con claridad lo que es el día de la tribulación. Sofonías, capítulo 1 y versículos 14 y 15. Lo encontrará más pronto Ángel que yo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla
y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Vemos que aquel día es un día terrible. El sol no ha aparecido por ningún lado, todo es oscuridad, todo son tinieblas. Y hablamos espiritualmente y hablamos físicamente. Daniel nos habla claro de cuándo surgirá este día. Daniel 8:23 dice que después o al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí nos está hablando de unos reyes que luego veremos quiénes son, y son los que están reinando. Y al fin del reinado de estos transgresores, cuando lleguen al colmo, cuando la humanidad llegue al colmo de los pecados, como pasó en los tiempos de Noé, cuando la humanidad estaba llena de maldad, los ángeles caídos habían corrompido el ADN humano, las mujeres se habían mezclado con los ángeles, habían tenido gigantes, la maldad estaba por todos los sitios. El designio del corazón humano solo era la maldad. Habían llegado al colmo. Dios ya no podía resistir más. Tuvo que raer del mundo a toda esta sociedad. Luego les dio el arco iris y les prometió que nunca más los destruiría con agua. Con agua. Porque Primera de Pedro nos dice que esta tierra está para el fuego, que es como acabará este mundo. Este anticristo que surgirá cuando estos lleguen al colmo, nos surge con un arco, como hemos leído en Apocalipsis 6, capítulo 2. Un caballo blanco con un arco que no tiene flechas, un pacificador, que nos dice Daniel 9:27, que firmará un pacto, confirmará un pacto que ya está firmado entre Israel y la gran mayoría de países musulmanes, donde el conflicto siempre ha ocurrido desde que fue nación en 1948. Esto es un poquito, así brevemente, un boceto de lo que es la tribulación y cuándo empezará. Empezará el día que surja el anticristo. Antes no estamos en la tribulación. Hay hermanos que están siendo perseguidos, hay hermanos que están siendo asesinados, hay hermanos que están pasando su gran tribulación personal, pero no es la gran tribulación que habló Jesús, que no la hubo ni la habrá desde que el hombre está en la tierra. Esta empezará cuando el caballo blanco empiece a galopar por la tierra. Hemos hablado de que estos caballos pertenecen cada uno a un sello. Nos ha dicho que abría el primer sello y salió un caballo blanco, abría el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, y así hasta 7 sellos. ¿Qué son estos sellos? ¿A qué pertenecen estos sellos? Si leemos Apocalipsis 5, nos daremos cuenta de que Dios el Padre tiene un libro, y los libros de entonces no son como los de ahora. Los libros que nos habla Juan, era un libro, era un pergamino enrollado. Y este pergamino enrollado tenía 7 sellos de cera que cerraban el libro, para que cuando este libro se entregara, antes era así, uno miraba el sello, este pertenece al rey de España, este al conde de no sé quién, este de la casa de no sé cuántos, porque en el sello estaba de quién era ese libro. Y ahí están los 7 sellos, que están expresando que este libro le pertenece a Dios. Este libro, nos dice Apocalipsis 5, del 1 al 5,
porque esto nos vamos a entender claramente lo que son los sellos después. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios un libro escrito por dentro y por fuera, como veis letras por fuera y letras por dentro. Y por fuera, sellado con 7 sellos. Continuamos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es el libro? Porque la pregunta es, si es tan importante que tiene 7 sellos y que está sellado, debe ser un libro muy importante. ¿Qué debe contener este libro? Este libro son las escrituras del planeta Tierra. No es otra cosa que las escrituras de posesión del planeta Tierra. Están escritas por dentro y por fuera. Dentro están las condiciones, la posición, la localización y la composición. Cuando usted compra un terreno o una casa, tiene unas escrituras que dentro le dicen: esta casa está situada en la calle tal, linda con tal, era parcela tal, que era de no sé qué, que mide tanto, que está así. Esto es lo que contiene el libro por dentro. Y por fuera nos dice de qué están hechas estas escrituras. Son las escrituras exponiendo el documento. Este documento son unas escrituras de compra o unas escrituras de propiedad que pertenecen al registro tal, en tal lugar y cual y cual. Así eran los libros y así era este libro. Este lugar, que es el centro del universo, y hay que entenderlo así porque es el lugar donde Jesús vino a la tierra. La tierra no es cualquier lugar, no es cualquier planeta que surgió por casualidad. No, es un lugar donde Dios lo preparó única y exclusivamente. Los ángeles se gozaban mientras Dios daba forma a la tierra, mientras le decía al mar: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Cuando hacía todas las cosas Dios en esta tierra. En esta tierra Dios puso el huerto del Edén. El huerto del Edén no era otra cosa que el lugar santísimo de Dios, que había dispuesto, donde iba a tener comunión con el hombre, donde el hombre se podía acercar a Dios con total libertad en su presencia, sin que fuera quemado, sin que fuera destruido. Este era el lugar que había preparado en la tierra, el huerto del Edén. Y allí Adán, en su inocencia, sin pecado, limpio como un papel en blanco, se paseaba con Dios, caminaban, hablaban, tenían su relación. Por eso la transgresión del pecado fue tan fuerte. Dios tuvo que coger este Edén y llevárselo al santuario del cielo, que después se lo volvería a entregar al hombre mediante el tabernáculo. Ahí le volvía a entregar otra vez la presencia de Dios, ese lugar santísimo que ya nadie podía entrar, sino por el sacrificio de un inocente. Y estas escrituras Dios se las dio a Adán. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio la autoridad sobre toda la tierra. Aquí tienes, la tierra es tuya. Haz con ella lo que tengas que hacer, cuídala, protégela, llena la tierra.
Soyuzgarla significa ponerla bajo tu mando. Tú eres el que gobierna sobre la tierra. Esto fue lo que hizo Dios con Adán. ¿Y qué hizo Adán? Génesis 3:17. Perdió las escrituras de la tierra. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y conociste y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cogió el libro y le dijo a Adán: dame las escrituras de la tierra, tú no eres digno de cuidar este planeta. Y se lo cogió. ¿Y sabéis a quién se lo dio? Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Hablaba de los reinos. Había llevado a Jesús a un monte alto para que viera todos los reinos de la tierra. Porque a mí, ¿qué dice? Me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Este es el libro que tuvo Satanás en su poder. Hasta que llegó Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Y le llevó, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús lo recupera en la cruz. Y ahora dice: este libro es mío. Y se lo entrega al Padre. Pero este libro, que le pertenece a Jesús, que es el planeta Tierra, está cerrado. Y está cerrado 2000 años, lleva cerrado. Y todavía no se ha abierto. Es como aquel que compra una tierra en América o en la China o en África y tiene las escrituras, pero todavía no ha ido a tomar la posesión de aquella tierra, sino que tiene las escrituras y mientras en aquella tierra viven como viven, muchos sin saber que esa tierra ni les pertenece, que tiene un dueño. Pero llega el día en que Dios presenta el libro. Ha llegado la hora de tomar la posesión que nos pertenece, que mi Hijo ganó en la cruz. Por eso nadie es digno de abrir el libro. Solo fue Jesús, porque Él venció a la cruz y venció a las huestes espirituales. Y entonces abre el libro. Pero antes tiene que quitar los 7 sellos, antes de leer lo que hay dentro del libro. Y empezamos. Sello número 1. El caballo blanco, que representa al anticristo. Sello número 2. El caballo bermejo, que representa las guerras. Sello número 3. El caballo negro, que representa las crisis económicas a nivel mundial. 4. El cuarto sello, el caballo amarillo, que representa la muerte y el infierno. El quinto sello, el sello de los mártires, que demandan vindicación. La palabra vindicación significa hacer justicia. Nos dice en Apocalipsis, no lo hemos leído, pero lo podéis leer luego en casa, que estos mártires claman a Dios: ¿hasta cuándo no harás justicia con nosotros? Vindicación. Cuando un asesino está en la cárcel porque ha asesinado a alguien, el familiar no quiere venganza, quiere justicia. Y esa justicia se llama vindicación. ¿Cuándo llegará esa vindicación total? ¿Cuándo realmente ese quinto libro se abrirá? Romanos 11, 25-26 nos da la respuesta. Un misterio. Cuando Israel será salvo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles.
A todo Israel se le ha dado un endurecimiento de corazón hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los mártires todavía estarán muriendo. Y cuando acaben de morir todos los mártires y entrarán todos en el cielo, entonces vendrá la segunda venida de Cristo. ¿Con qué? Con el sexto sello. El sexto sello son las señales de la tierra y del cosmos, de la ira de Dios, hasta el momento previo de la segunda venida de Cristo. La tierra se vuelve contra el hombre, las estrellas se vuelven contra el hombre, el sol se vuelve contra el hombre, el mar empieza a bramar contra el hombre, los animales fieros contra el hombre, toda la naturaleza se vuelve contra el hombre, hasta que en el cielo aparece la señal del Hijo del Hombre. El sol se oscurece y la luna se vuelve de sangre. El séptimo sello. Ya Jesús abre el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor Jesús. Después de las señales en los cielos, llega el terremoto. No un terremoto, sino el terremoto. El terremoto final. Cuando Cristo pone los pies en el monte de los olivos y todo el mundo tiembla. El monte se parte por dos, pero todo el mundo es conmovido. La séptima trompeta y la séptima copa pertenecen a este último séptimo sello. Nos podíamos preguntar, ¿estos sellos cuánto durarán? ¿Un mes? ¿2 meses? 6 meses, 1 año, o primero aparecerá un sello y durará 3 meses y luego aparecerá el segundo y aparecerá 4 meses y el tercero a lo mejor aparecerá al año y medio, y porque después hay más juicios, están las trompetas, están las copas de la ira, y entonces una aparecerá después del sello. ¿Cómo funciona el Apocalipsis? ¿Cómo podemos entender todos estos juicios? Porque, ¿sabéis cuántos juicios hay en el Apocalipsis? 31 juicios. 31. 7 sellos. 7 trompetas. 7 copas de la ira. Son 28. Pero resulta... Son 21, perdón. Pero resulta que Apocalipsis 10:13 nos va a dar más pistas. Apocalipsis 10 y capítulo 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. 7 juicios más que no están ni escritos en la Biblia. Ahí llevamos 28, 7 por 4, 28. Pero luego nos habla de 3 ay. Y cuando la Biblia dice ay, es porque me duele, es porque hay dolor. Primer ay, la invasión de los demonios del capítulo 9, de los versículos del 1 al 12. Cuando un ángel lleva la llave del abismo y abre la llave del abismo y surge un ejército. El segundo hay la predicación de los 2 testigos. El Evangelio es una espada de doble filo. Salva a todo aquel que cree en el Evangelio, pero condena a todo aquel que no cree. La predicación del Evangelio es una gran maldición para todo aquel que no decide creer en el Evangelio, porque lo condena al lago de fuego, y primero al infierno y luego al lago de fuego. ¿No os habéis dado cuenta muchas veces que
que a nosotros nos ha pasado en nuestra familia, que vas a hablarle a alguien del Evangelio. No, a mí no me hables más ya, no, yo no quiero. Si me vienes a visitar, pero a mí no me hables de estas cosas que a mí no me interesa. Se sienten ofendidos. Para ellos les crea dolor cuando les hablas del Evangelio. ¿Por qué? Porque han decidido no creer. Y les crea dolor. Ahí. Pues estos dos testigos predicarán el Evangelio con poder y el mundo se quejará del dolor que les creará porque no quieren creer. Y cuando uno no quiere creer, Dios no puede torcer la voluntad. No puede hacerlo. Dios tiene que continuar con su designio y las palabras se tienen que cumplir. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hemos dicho, estos 31 juicios, ¿cómo van a acontecer en todo este apocalipsis? En todo este plazo de estos 7 años, ¿cómo van a ir? Zacarías nos va a dar una gran pista. Zacarías 6, versículo del 1 al 8. Zacarías es este versículo, este pasaje de Zacarías es paralelo al que hemos leído de los 4 caballos del Apocalipsis. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rocíos rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y el carro con los caballos negros, atento a lo que va a decir, salía hacia la tierra del norte, y los blancos tras ellos, y los overos hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte. Aquí tenemos que situarnos. Aquí está hablando Zacarías, un judío que vive en Israel. No hablamos del norte de España, no hablamos del norte de Colombia, no hablamos del norte de África, estamos hablando del norte de Israel. Los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Cuándo reposará el espíritu de Jehová? ¿Cuándo tendrá paz Jehová en la tribulación? Cuando venga Cristo y sea apresado el anticristo y el falso profeta. Entonces llegará la tierra, entonces la paz estará en el corazón por las consecuencias que había pasado en la tierra. ¿Qué hay en el norte? ¿Qué país hay en el norte de Israel? El país se llama Siria. Y el anticristo en la Biblia se le llama el asirio. Entonces, si resulta que los caballos han salido desde el primer día de la tribulación y el caballo traerá paz a Jehová el último día de la tribulación, nos está indicando que los sellos durarán toda la tribulación. Cuando uno abre el sello número 1, el caballo blanco, el anticristo, será desde el primer día hasta el último día. Cuando abre el sello número 2, el caballo negro, es del primer día hasta el segundo día. Así, todos los sellos. Y cuando tenemos las trompetas, las 7 trompetas, tenemos que entender que cada trompeta se introduce dentro de cada sello. Si una trompeta es para convertir el agua en sangre, estamos introduciendo que se está refiriendo a un fenómeno
a un fenómeno climático o a un fenómeno físico de la Tierra o del espacio. Está introducido en el sexto sello. Si resulta que abre la trompeta y vi a los mártires y vi a los que habían sido ejecutados, está claro que está hablando del quinto sello, el sello donde están los mártires. Y así, cada trompeta, cada copa de la ira, cada ay está introducido dentro de cada sello. Y si leemos el Apocalipsis con esta secuencia, entenderemos que cuando ocurrirá un juicio, sabemos a qué sello pertenece y dónde está dentro de la secuencia en que va a ocurrir. Pero nos vamos a centrar en el primer sello, en el caballo blanco, en este anticristo. ¿Cuándo surgirá el anticristo? ¿Cuándo el mundo podrá decir que puede ver, que puede entender cuándo va a surgir el anticristo? Y para que esto ocurra, es importante que entendamos los sucesos que voy a explicar y que van a acontecer de esta manera cronológicamente. Estamos viviendo un conflicto bélico en Israel porque el centro de todo es Israel. Acordaros que la iglesia ya no está. Acordaros que la iglesia ya ha sido arrebatada. Ahora Dios está tratando con Israel. En estos momentos hay un conflicto con Israel que se podría decir que es el Salmo 83, donde todos los países están ayudando a los hijos de Lot, a los amonitas, a los moabitas, enviándoles dinero, enviándoles tropas, enviándoles armamento para que vayan y destruyan a Israel, los de la Franja de Gaza. Explicamos el primer día, si os acordáis, que os dije que en Franja de Gaza, cuando se instauró el país de Israel en 1948, los jordanos habían llevado para allá toda la gente para poblar aquella zona. Los jordanos son los moabitas y los amonitas. Y todos los que viven allí son jordanos, que luego se les llamó palestinos, ¿de acuerdo? Pero son ellos que vienen de allí. Estos son los hijos de Lot. Y todos los que nos nombran en el Salmo 83 ayudan a los hijos de Lot. Entre ellos, el asirio, el anticristo. Si proféticamente este salmo es verdad, el anticristo está detrás, moviendo los hilos, pero no sabemos quién es. Todavía no se ha dado a conocer, todavía no ha aparecido, todavía no sabemos su nombre. Pero después de esta guerra que ganará Israel, y ya estamos viendo las consecuencias, surgirá la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38, Ezequiel 39. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer Ezequiel 39 y versículo 28. Mirad, ahí lo dejamos. Escuchadme una cosa. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ellos son los judíos, son los israelitas, no es la iglesia, son los israelitas, los que han quedado aquí, los que están viviendo aquí. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, ¿cómo van a tener paz y seguridad en medio de tantos conflictos? Esta guerra de Gog y Magog termina con una victoria aplastante de Israel sobre todas las tierras, sobre todos sus enemigos. Es una guerra de índole nuclear. Los huesos están por la calle y no los pueden tocar. Hay unos
hay unos enterradores especiales para recoger los cuerpos. Durante 7 meses estarán recogiendo todos los cuerpos, y todo el armamento que se ha destruido estará durante 7 años colocado en Israel. Eso si lo leéis en Gog, en la profecía de Ezequiel 38 y 39, lo veréis claramente. Y nos dice el versículo 28 de esta profecía: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, porque ya han vencido. Y ahora dice, el mundo entero sabrá que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Aquí no está diciendo de que de todo el mundo que hay judíos van a volver todos dentro de Israel. Eso no ha pasado todavía. Volverán todos de Israel. ¿Y por qué van a volver de golpe a todos a Israel? ¿Sabéis por qué? Porque el tercer templo se ha levantado. Porque están viviendo en una tierra de paz y seguridad. El anticristo se levanta y pone unos convenios y confirma un pacto que ya estaba escrito de paz y seguridad con el pueblo de Israel. Y les da el tercer templo y les da esta paz tan anhelada. Por eso todos los de la guerra de Gog y Magog vuelven, todo Israel vuelve allí a su nación. Así entendemos que esta guerra es antes de la tribulación, pero su final dentro de la tribulación. En esta guerra la iglesia será arrebatada seguramente. ¿Qué está pasando en el mundo? Que Irán está atacando a Israel. Irán está en la guerra de Gog y Magog, los persas. ¿Qué está pasando en el mundo? Que Rusia está a favor de Irán. Rusia es Magog, junto con toda la zona de los magogitas. Los magogitas es la zona de Ucrania, es la zona de todos los antiguos reinos que tenía la URSS y que después fueron separados en este mundo. Fueron separados cuando se separó la URSS y se dejó como Rusia simplemente. Pues ahí es la zona de los magogitas. Por eso sabemos que Ucrania va a perder la guerra. Porque Ucrania, juntamente con Rusia, son los que luchan con Israel en esta guerra de Gog y Magog. Yo no voy a hablar de esta guerra, solo doy pequeñas pinceladas para que entendamos. Y si Ucrania no perdiera la guerra, hará un pacto con Rusia para que cuando Rusia tenga que atacar, Ucrania vaya y esté a su ladito. Y toda esta guerra que va a aparecer en Medio Oriente contra Israel, ¿sabéis por qué es? Por el petróleo y el gas que tiene Israel. Actualmente los yacimientos más grandes de petróleo y de gas, qué casualidad, acaban de surgir en Israel. Y quien domina el petróleo, domina el mundo. ¿Qué fue lo que quiso hacer Saddam Hussein? ¿Os acordáis? En la guerra del Golfo, dominar el petróleo con Kuwait. Pero no lo podían permitir, porque entonces todo el mundo estuviera de rodillas debajo de Saddam Hussein. Pero este sí que va a dominar el petróleo. Se llama el anticristo. ¿Qué pacto va a confirmar? Daniel 9:27. Y por una semana, como dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, la última semana que os he hablado antes, los 7 años del último reinado de los hombres. Confirmará el pacto. Significa que va a confirmar un pacto que ya existe, que ya está firmado, que es el pacto que ¿os acordáis del presidente Trump? Que hizo un pacto con las naciones de Israel y con las naciones musulmanas. Muchos firmaron este pacto y que luego se hizo la cumbre del Negev en el año 2022
y se dio validez a este pacto, pues con estos el anticristo confirmará que este pacto es verídico, y entonces pondrá paz y seguridad en aquella zona. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos muy bien, porque Él es entendido en enigmas. No somos nosotros, es Él. Dios le ha dado esta potestad. ¿Cómo engañará a los musulmanes para que allí, en el templo de Omar, donde ellos tienen la mezquita de Omar, el domo, la cúpula del domo, allí se reconstruya el tercer templo? No lo sabemos, pero lo hará, y habrá paz y seguridad. Israel hace un pacto, que este pacto lo llamó Isaías el pacto con la muerte. Isaías 28, del 14 al 16. Este pacto se basa básicamente en la construcción del templo, del tercer templo, donde Él se erigirá como Dios. Ahora hemos sabido un poquito cuándo surgirá el anticristo. Surgirá en ese momento en que se firme ese pacto de paz durante la guerra de Gog y Magog, cuando acabe la guerra contra los rusos, que habrá vencido Israel. En ese momento habrá paz y seguridad. Todo Israel volverá a su tierra. Pero nosotros podemos saber cuándo surgirá este anticristo. La Iglesia conocerá el momento en que pueda surgir este ser, aunque no sepamos quién es, pero nos da alguna pista la Biblia. Y la Biblia nos da Daniel capítulo 2 y versículo del 31 al 45. Vamos a poner la foto mejor, donde el anticristo, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Pon la foto, Ángel. ¿No la tienes ahí, la del Nabucodonosor? Bueno, en el libro está, no pasa nada. Donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua erigida. Y esta estatua, como hemos dicho, es de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro mezclado con hierro. En este sueño, aquí está, ¿lo veis? Aquí está. Vemos que la cabeza es la cabeza de oro. En la interpretación le dice: este eres tú, Babilonia. El pecho y los brazos son de plata, que es el reino que vino después, que son los medos y los persas, que fueron los que invadieron a Babilonia. El vientre y los muslos es el tercer reino, que es de bronce, que es el que invadió a los medos y los persas con Alejandro el Magno, los griegos. Y el cuarto reino son las piernas de hierro, que son el Imperio Romano, que están separadas porque en el año 300 se dividió el Imperio Romano entre el imperio político, el imperio religioso, entre el imperio del norte, de Occidente, y el imperio de Oriente. Y abajo tenemos los pies, que están hechos de barro y de hierro, que no se puede mezclar el barro con el hierro, pero ahí están cogiditos porque tienen unas alianzas entre ellos para cogerse, y son 10 dedos, que son 5 países que saldrán de Oriente y 5 de Occidente. Con estas crisis que están pasando en el mundo y con estos convenios petrolíferos, la manzana es Europa, el consumo está en Europa. Europa somos los que vivimos del petróleo y del gas, básicamente. Y de Europa tiene que surgir esta confederación, 5 del imperio de Oriente y 5 de Occidente. Cuando nosotros veamos en la tele que 10 países se han unido por el bien común, para que Europa tenga suministro de petróleo y de gas indefinido,
Se han unido 5 países poderosos de Europa con 5 de Medio Oriente, entre ellos Israel. Entonces veremos que ahí va a surgir el anticristo. Ese es el momento. En un momento dado, los 10 dedos, de ahí surgirá el anticristo. Así nos lo dice aquí en Daniel capítulo 2 y versículo 31 a 35, como os he dicho. Y en el versículo 43 nos dice que estos 10 dedos, que no se pueden unir porque son de barro y son de hierro, hay unas alianzas entre ellos, que la Biblia le llamó alianzas humanas. Esa palabra, alianzas humanas, ¿puedes ponerlo, Ángel, por favor? Daniel 2, 43. Esa palabra, alianzas humanas, ahí está, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Es la palabra cera, la palabra esperma. ¿Os acordáis del esperma de Satanás? ¿Os acordáis de tu esperma, de tu linaje y del linaje de la mujer? Tú le herirás en el carcañal y ella te pisará la cabeza. Ahí sale esa palabra, alianzas humanas. Ahí hay 10 países gobernados. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Y os acordáis cómo os expliqué lo que le pasó a Satanás en el huerto del Edén? Cuando engañó a Eva, que se le quitaron los brazos, se le quitaron las piernas. Ahora se movía a través de las religiones y a través de los gobiernos. Estas alianzas humanas van a ser una mezcla de religión y de gobierno. Por eso en Apocalipsis 17 nos explica que la religión gobernará al anticristo. En Daniel capítulo 7 nos da más pistas y nos dice y nos enseña 4 bestias: el león, un oso, un leopardo y una bestia. Y esta bestia tiene 10 cuernos, ¿lo veis aquí? El león, el oso, el leopardo con 4 cabezas y una bestia con 10 cuernos. Y de estos 10 cuernos son esos 10 dedos que habíamos hablado en la estatua de Nabucodonosor. Simplemente que ahora el Espíritu Santo nos da más luz de este acontecimiento y nos dice que el anticristo derrotará a 3 cuernos o a 3 reyes y surgirá él. Y estos 3 cuernos son las 3 religiones que van a dominarlo durante la primera parte de paz y seguridad, los 3 años y medio primeros que hay. Casi está. Pero hemos dicho, la pregunta es ¿de dónde surgirá el anticristo? Y en el capítulo 8 de Daniel todavía nos da más pistas. Aquí sabemos que saldrá de entre 10 cuernos, saldrá este anticristo. Pero en Daniel, capítulo 8, nos narra la batalla entre 2 fieras, entre el macho cabrío, y el carnero. El macho cabrío tiene un cuerno y el carnero tiene 2 cuernos, que son los medos y los persas. Y el macho cabrío representa a Grecia. Cuando Grecia destruye a los medos y los persas con toda la conquista, su tierra es dividida. Por eso se narra aquí 4 cabezas. Alejandro el Magno, los griegos tienen 4 cabezas porque su reino se divide en 4 porciones. Sus generales se reparten la tierra: Grecia, Egipto, Asia Menor y Babilonia. De estas divisiones
al norte de Israel surgirá el anticristo. Daniel 8:9. De estas 4 divisiones, de estos 4 reinos, nos dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Si surge y crece hacia el sur, ¿de dónde surge? Del norte. Y del norte está Siria. Del norte de Israel está completamente Siria. El asirio se le llama en la Biblia, en Isaías capítulo 10, 12, 14, 25, en muchos lugares se le nombra el asirio. Pero también será judío. Génesis capítulo 49 nos dice que es de la tribu de Dan. Cuando Jacob bendice a sus hijos con la oración sacerdotal, Adán le dice, tú serás serpiente, como al camino que juzgarás al pueblo de Israel, como va a ser el anticristo. ¿Cómo es posible que sea sirio y que sea judío a la vez? Porque sabéis que las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio y nunca más regresaron a Israel. Hoy nosotros, alguno puede ser judío y no lo sabe, porque ellos se mezclaron por todo el mundo y por todo el mundo están. Hasta el punto que Adolf Hitler era judío, de descendencia judía. Luego se supo. ¿Qué características tiene el anticristo? ¿Qué características tiene este ser? Sabemos que se tienen que unir 10 países y que en esos 10 países uno va a ser Siria, porque él va a salir de ahí. Sabemos que cuando esos 10 países nos presenten a sus presidentes, uno de ellos, el de Siria, saldrá de ahí. Pero todavía no se ha presentado en el mundo, todavía no ha empezado a galopar ese caballo blanco, todavía ese caballo blanco no ha confirmado el pacto, pero nosotros sabemos que está ahí. Así de cerca está la cosa. Así de cerca está la cosa. Mira si nos da señales la Biblia de cómo vienen los acontecimientos. Cuando veamos esto en el noticiero, cuando veamos que 10 países se han unido y que entre ellos está Siria, 5 de Europa, 5 de Medio Oriente, llegó la hora de no jugar más con Dios, de llevar una vida santa, agradable y perfecta para el Señor, porque el Señor viene a buscar una novia llena de arrugas y de manchas. No, una novia sin arruga y sin manchas. Quería a ver si estabais atentos escuchándome. ¿Y este ser qué características tendrá? En primer lugar, es el esperma de Satanás. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Génesis 3:15, tu descendencia, tu esperma contra el esperma de la mujer. O sea, será un hombre engendrado sobrenaturalmente por el mismo Satanás. Será un ser con una gran elocuencia. Tendrá una forma de hablar que convencerá al mundo. Daniel capítulo 7, versículo 11 al 20 y Apocalipsis 13 al 5. Y se le dio boca para que hablara grandes cosas. Y el mundo se maravillará de cómo habla este ser, de la gran sabiduría que tiene. El poder y el engaño y la mentira serán parte de su forma de ser. Primera de Juan 2:22, segunda de Tesalonicenses 2:9. Resolverá grandes problemas mundiales. Daniel 8:23. Será experto en enigmas. La palabra enigma es la palabra puzzle. Resolverá grandes puzzles, grandes problemas. ¿Cómo? Va a ser la reubicación o la construcción del tercer templo para los judíos. Un problema que si ahora mismo los judíos quisieran hacerlo, se convertiría en la tercera guerra mundial. No pueden hacerlo. Sin embargo, él lo solucionará.
Luchará contra Israel y contra los que se conviertan. Y contra aquella, ¿os acordáis qué pasó en el arrebatamiento? Que dos están en la cama, uno se va y otro se queda. Hay 10 novias, 5 se van, 5 se quedan. ¿Qué va a pasar con esas 5 que se queden? ¿Y con el anticristo? Pues dice la Biblia que luchará contra Israel y los santos y los vencerá. Los que queden van a morir y van a tener que dar su vida por Cristo y demostrar que son cristianos. Ya no hay juego, aquí ya no hay más oportunidades. En catalán decimos o caixa o faixa, quiere decir o entras por aquí o pasas por allí, pero ya no hay más. Se acabó el momento de jugar, se acabó el momento. Sí, casi el momento de la gracia. Este ser será un homosexual, no tendrá amor de las mujeres, morirá y resucitará. ¿A quién os recuerda esto? A Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando pasó? 33. ¿Cuántos años tendrá el anticristo? 33. No es un viejo de 80, ni de 70, ni de 60. Es un joven de 30 años. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Y sus ministros, ¿acordáis esta mañana? Como ministros de justicia. Y su hijo, ¿cómo va a ser? Como el Hijo de Dios. Lo van a asesinar con un cuchillo y le van a cortar la cabeza, pero él volverá a la vida. Un hombre que ha nacido de una manera sobrenatural en el vientre de una mujer, seguramente una prostituta, que los poderes diabólicos lo están conservando, lo están protegiendo, y que tendrá un espíritu inmundo que le dará todo el poder que tiene. Será poseído por un espíritu inmundo, así lo dice la Biblia. Sobre los 30 años hará su aparición, aunque en el círculo político ya se da a conocer por su gran labor. ¿Qué gran labor va a hacer este anticristo? ¿Cuál va a ser su primera obra? Unir 10 países. Eso va a ser su obra. Está moviendo los hilos en la actualidad para que todo llegue a su lugar. Cuando en un partido de fútbol salen los jugadores, ¿qué significa? De que el partido va a empezar, ¿verdad? Cuando en la actualidad estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Siria, estamos hablando de la escasez de petróleo, estamos hablando de las guerras y de todo lo que viene, ¿qué significa? Que estamos en los tiempos donde el partido va a empezar a jugar. Él está moviendo los hilos en secreto. Estamos muy cerca, hermanos. Estamos muy cerca. No se puede decir cuándo vendrá el Señor, pero estamos muy cerca. Más cerca que ayer. Y tenemos que consagrar nuestras vidas. Y tenemos que entender esto. Que no podemos jugar al cristianito. No se puede jugar al cristianito más. No puede ser. Morirá y resucitará. Y resaltará su gran elocuencia, como he dicho. ¿Cuánto reinará el anticristo? Es importante saberlo esto. En los 7 años que durará la tribulación, ¿cuánto reinará? Él solo reinará 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, él estará gobernado por las religiones. Daniel 7:25 y 9:27 y Apocalipsis 13:5. Él gobernará al final. El anticristo estará en la élite 7 años, pero dividido, como hemos leído, 70 semanas. Y a la mitad de la semana romperá el pacto y empezará la gran persecución. La primera parte durará 3 años y medio.
Vendrá con paz y seguridad, lo hemos dicho, venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Es el tiempo del engaño más grande para el mundo. El mundo se doblegará delante de él. Por fin llegó el pacificador, por fin el que ha dado solución al mundo. Este sí que es el Mesías y no aquel tonto que se dejó matar en la cruz. Este sí que es el bueno, el que nos defiende, el que está a nuestro favor. Durante 3 años y medio, Él será el que engañará y el que proclamará ese gran engaño. Surgirá gobernado por las religiones. Apocalipsis 17:3. Dice que Juan que el Espíritu le llevó al desierto y en el desierto vio una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta bestia? Esta mujer no es ni más ni menos que las religiones. Y básicamente aquí se está centrando a la religión cristiana romana. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el Apocalipsis, en este capítulo 17, más adelante, nos va a decir que es una ramera. Nos va a decir que está ebria de los asesinatos que hizo a los mártires. Nos va a decir que es una ciudad que reina sobre la tierra, sobre 7 montes, versículo 9. Y nos va a decir sus colores, de color escarlata. Así nos lo va a decir en Apocalipsis 17. Sabemos que es la religión. Esta religión que va a gobernar sobre esta bestia. ¿Quién es esta bestia? ¿Por qué tiene 7 cabezas? Cada cabeza de esta bestia corresponde a un imperio que dominó sobre Israel. Esto es importante saberlo. El primer imperio, Egipto. Mirad. Esas 7 cabezas, antes de empezar a nombrarlas, nos dice el versículo 9 y 10. ¿Puedes ponerlo, Ángel? Por favor, el versículo 9 y 10 de este capítulo 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, lo hemos dicho, ¿no? Continuamos. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Vamos a ver, 7. 5 ya han caído. Egipto cayó. Siria cayó. Babilonia cayó. Medo-Persa cayó. Grecia cayó. Uno es el Imperio Romano. Cuando estaba escribiendo esto, el apóstol Juan, en aquella época, el Imperio Romano es. Y el otro aún no ha venido. El séptimo, yo le llamo el Imperio de la Unión. Estos 10 países que van a gobernar sobre el mundo. Estos son las 7 cabezas de la bestia. Y el octavo nos dice aquí, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Porque estos 10 reyes gobernarán muy poco tiempo, porque enseguida el anticristo se pondrá a gobernar. La primera parte, las religiones van a dominar el poder político. Pero la segunda parte, el anticristo gobernará por sí solo. Destruye a los 3 reyes, como hemos dicho. ¿Sabéis quiénes serán? El sumo sacerdote de Israel, 1. El Papa de Roma, 2. Y el tercero, el imán más importante que tienen los musulmanes, 3. Las 3 religiones que lo van a dominar durante 3 años y medio y que después se los quitará de encima. Daniel 7, de los versículos del 20 al 24. En Apocalipsis 17 y 17 nos dice que los 10 reyes quemarán a la gran ciudad, a la ramera, a la mujer, a Roma. Y entonces se sienta en el templo de Dios
y se hace pasar por Dios. Así es como el anticristo reinará durante 7 años. ¿Y dónde reinará el anticristo? Esta es una pregunta que me hicieron anoche. ¿En España? ¿En Alemania? ¿Reinará quizá en América? ¿O reinará? ¿Dónde reinará el anticristo? Pues el capítulo 18 de Apocalipsis nos va a enseñar que hay 3 Babilonias. No una, sino 3 Babilonias. Y a cada una lo sabemos porque le va a decir Dios un sufrimiento para cada una de las Babilonias. La primera Babilonia, la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18, del 1 al 10. El Vaticano. Esa es la Babilonia religiosa, que será destruida y será quemada, y que arderá en el fuego. Apocalipsis 17, 16. La segunda, la Babilonia comercial. Apocalipsis 18, del 11 al 18. Todo eso está en el libro. Luego lo podéis leer en casa tranquilamente. El trono de la bestia. Apocalipsis 16, 10. Apunta. Bueno, deja la foto, ya está bien. Desde allá gobernará los 3 años y medio de su reinado. Primero él no tendrá un lugar donde sentarse, pero luego tendrá su lugar. Una vez haya destruido la Babilonia religiosa, que es la religión, gobernará en esta ciudad. Se supone que es esta ciudad. ¿Por qué lo sabemos? Ahora lo vamos a explicar. Esta es la Babilonia comercial. Esta es la ciudad de la casa de Abraham, en que se ha erigido 3 templos. Uno para los cristianos, uno para los judíos, uno para los musulmanes. Esto está en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Justo en la zona dominada por Irak en aquella época, por el imperio babilónico. Zacarías, ¿puedes ponerlo? Capítulo 5. Del 5 al 11 nos va a decir algo sobre esta Babilonia. Y sacó aquel ángel que hablaba conmigo y en medio y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esta es una efa. Una efa es la medida de comercio de los israelitas de aquella época. Es el comercio. Que sale de más, una efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Continuamos. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y la echó la masa de plomo a la boca de la efa. 2 versículos más. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían vientos en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron la efa en la tierra y en los cielos. Cogieron la efa, continuamos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan la efa? Versículo 11. Y él me respondió: para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. Esa es la zona de la tierra de Sinar. Ahí se alzó una ciudad para que haya el comercio mundial. Estados Unidos va a perder todo el poder económico que tiene cuando el petróleo no se compre con dólares. Adiós Biden, adiós Estados Unidos. Se acabó su poder, se acabó su fuerza. Aquí se volverá a construir, aquí se erigirá la economía mundial, básicamente en la tierra de Sinar, que es Babilonia. Y por último, la Babilonia espiritual, Apocalipsis 18, 19, 24, Jerusalén, donde mataron a nuestro Señor Jesucristo. Sofonías 3, versículo del 1 al 5, Apocalipsis 11, 8, donde pondrá su trono en la parte final.
El anticristo, 3 años y medio, es gobernado por la religión. Cuando él empieza a gobernar, se sitúa en la Babilonia comercial. Allí pone su trono, el trono de Satanás. Y en los últimos tiempos, él, él pone su trono en Jerusalén. La tierra de Sinar es todo Irak, es la zona que baja Irán, de Irak hacia abajo. La tierra de Sinar. Ahí es donde gobernará el anticristo. Y eso ya está hecho. En Irak es la zona de influencia de Babilonia, de Irak. La pregunta última que podemos contestar es: ¿la bestia que nos sale en Apocalipsis y el anticristo es lo mismo? ¿Podemos decir que es lo mismo el anticristo que la bestia? En todas las menciones que hay en el Apocalipsis de la bestia, tenemos que entender que su significado es diferente, depende de dónde nos lo dice. La bestia es un ser espiritual. La bestia es un gobierno diabólico y la bestia es un hombre. Depende donde esté el contexto, donde se nombra, así es. Vamos a leer en Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En este ejemplo compara a la bestia con el antiguo imperio griego, babilónico y medio persa. No está hablando de un hombre, no está hablando de un ser espiritual, está hablando de un imperio. Vamos a ver en Apocalipsis 17:11. Apocalipsis 17:8. Ya hemos hablado de eso. Apocalipsis 17:8. La bestia, un ser espiritual. Nos dice así: y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La palabra era significa que esta bestia existió en otro tiempo. ¿En qué otro tiempo podemos encontrar que esta bestia actuó dentro de un hombre? ¿Os acordáis? En Babilonia, en Nimrod, cuando Nimrod hizo la primera sublevación contra Dios, preparando la primera idea de un gobierno mundial. Dios les dijo: id y esparciros por la tierra. Y ellos fueron y se unieron en la tierra de Sinar. Y ahí hicieron una ciudad, Babel, la confusión, y erigieron una torre. Este hombre fue poseído por esta bestia. Fue el primer lugar. La bestia que has visto era y no es, porque en los tiempos de Juan esta bestia no estaba actuando en ningún lugar, no existía. Pero esta bestia está para subir del abismo. El abismo no es otra cosa que la prisión de los demonios. Lucas capítulo 8 y versículo 31. Cuando Jesús echó fuera a los demonios del Gadareno, los demonios gritaron y dijeron que no los mandase
y ir al abismo, porque allí es su prisión, en el abismo. Así que hemos visto que esta bestia, en este versículo, era, no es y va a subir del abismo, es un ser espiritual. Pero vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17:11, tres versículos después. La bestia, un gobierno diabólico en contra de Dios y de la humanidad. Vamos a ver, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Aquí no está hablando del gobierno de los 10 países, de los 7, ¿os acordáis de las 7 cabezas del dragón? De la bestia que tiene 7 cabezas. Hemos dicho que cada cabeza pertenece a un imperio. Primero los egipcios y así hemos llegado hasta el final. Dice, la bestia, muy bien, la foto, muy bien. La bestia que era un imperio de las 7 cabezas, que no es, en ese momento, no pertenecía al imperio romano. Y es el octavo, o sea, es el octavo gobierno que gobernará sobre este mundo y último. O sea que cuando los 10 países se unan y haya el gobierno de la Unión, que durará poco tiempo, después surgirá el octavo gobierno del Anticristo, que durará esos 3 años y medio y que ya es el último de los reyes de la tierra. Y por último, esta bestia es un hombre. Apocalipsis 17:13. Estos tienen... Pon el 10, por favor, el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, lo tenemos claro, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes, estos 10 presidentes de estos 10 países, dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a un hombre, a la bestia. Estos, los 10 reyes, 10 personas, tienen un propósito: entregar, dar algo que poseen a este ser maléfico. Hermanos, sé que es una clase dura y es una clase complicada porque hay muchos cuernos, hay muchos países, hay muchas bestias, hay muchas cabezas, y hay mucho de todo. Pero yo quiero acabar con un versículo para que ustedes vean que Dios siempre está al control de todas las cosas y que Dios hace que todas las cosas surjan para que todo vaya bien, para que se cumpla siempre su palabra. Hemos leído este versículo 13, donde los 10 presidentes tienen un mismo propósito: darle toda la autoridad a la bestia. Pero el versículo 17 nos dice unas palabras un poco inquietantes, porque Dios ha puesto en sus corazones de estas 10 personas el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Dios es el que ha hecho que estos gobernantes le den todo el reinado a la bestia. Tenemos que entenderlo eso. Pero aquí nos dice en la segunda parte del versículo: hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo para que se cumpla la palabra de Dios. Todo está controlado bajo el dominio de Dios. El anticristo surgirá, sí, bajo la autoridad de Dios.
¿El anticristo gobernará? Sí, bajo la autoridad de Dios. Y se le dio una corona y se le dio y salió venciendo. Y para vencer, ¿para qué? Para ejecutar un juicio contra esta tierra. ¿Os acordáis por qué? Porque el hombre es un falso, un mentiroso y una persona mala. Los 3 motivos que nos da Isaías. Y por esas causas Dios vendrá y destruirá todo lo que tiene que destruir hasta que venga su Hijo y reine. Hemos empezado con un libro, Hemos empezado con un libro con 7 sellos. Estos sellos han durado 7 años, pero llegará el día que este libro se abrirá, que es la segunda venida de Cristo. Y Cristo se sentará en el monte de los olivos y leerá el libro. Yo, Jesucristo, Hijo de Dios, del Dios vivo, de Abraham, Isaac y Jacob, que por derecho propio he vencido y tengo derecho a ejecutar la escritura que dice aquí. Todo lo que hay escrito aquí me pertenece a mí. Y durante 1000 años reinará esta tierra. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado en una cruz. Antes de que esto ocurra, tienen que pasar todas estas calamidades. ¿Cómo hemos acabado esta mañana? Velad y orad para ser tenidos dignos de escapar de, ahora sí, de todas estas cosas.